Bueno, presentamos a nuestros invitados, son 4 personas, 4 referentes para hablar de este tema. Vamos a tratar de entender qué son los humedales, por qué son importantes para nosotros, qué tiene que ver los carpinchos con los humedales, por ejemplo, y qué está pasando en el Congreso, que hay una ley que se viene proponiendo desde hace muchos años y este año pensaron que podía llegar a pasar, pero todavía no pasa. Bueno, paso a presentar los invitados. Tenemos a Juan Camelia, que es miembro de la multisectorial de humedales y además participó, es kayakista y participó de una travesía de 350 kilómetros. Ya nos vas a contar tu experiencia para venir a reclamar por la ley de humedales. Tenemos a Nicole Becker, que es miembro fundadora de Jóvenes por el Clima. Ya han venido varios Jóvenes por el Clima acá. Bienvenida, Niki. Tenemos a Leonardo Grosso, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y además que unificó la ley de humedales, así que si vamos a hablar de la ley, él es la persona indicada para hablar. Y por Zoom tenemos a Maristela Svampa. Maristela, muchas gracias, es activista socioambiental, socióloga, licenciada en filosofía y autora del Colapso Ecológico. Ya llegó con Quique Viale. Maristela, muchísimas gracias. También vamos a hablar con vos del cupo socioambiental acá en esta campaña electoral. Gracias a los 4. Arrancamos por vos, Niki. Tratemos de entender, porque humedales es una palabra que muchos empezamos a escuchar ahora por primera vez. ¿Qué son y por qué son tan importantes? Bueno, eso es clave, ¿no? Porque si hablamos de humedales y ni siquiera logramos imaginarnos qué es muy difícil. Para entender, el humedal es un ecosistema. Por ejemplo, tenemos los bosques, bueno, está el humedal, que hoy en día, por lo que estamos acá, es porque no hay una ley que los proteja. ¿Y por qué son tan importantes? Primero, porque son reguladores de carbono. Es decir, hace unas semanas estaban en este programa hablando del informe del IPCC. Básicamente de la emergencia climática que estamos viviendo. Lo que hacen los humedales son absorber ese dióxido de carbono. O sea, todo lo que nosotros emitimos, bueno, los humedales cumplen un rol esencial en absorberlo. Eso es una de todas las funciones que tienen. ¿Y qué es, digamos, físicamente un humedal? Por ejemplo, decinos dónde podemos ver un humedal. Bueno, un humedal están, por ejemplo, en el Delta de Paraná, por eso acá nos pueden contar bien, pero también incluso están acá en Capital, digamos. Hay en muchos lados humedales. De hecho, se calcula que más o menos un 21% del territorio nacional es un humedal, para que nos demos una idea. Pero justamente, y esto es muy importante, porque la ley, una de las cosas que habla es que tiene que haber un inventario. Tiene que haber un inventario de donde diga qué características y dónde hay humedales, que hoy en día no están. ¿Pero se pueden contabilizar o todavía no? La cantidad de humedales es aproximada, que hay en es un 21%, pero todavía no hay datos concretos. Pero 21% es un montón. Es 21% del territorio nacional son humedales. Que tienen un rol esencial, también son una esponja, por ejemplo, entonces a la hora de, no sé, llueve y absorben el agua. Bueno, tienen funciones muy importantes y hoy en día todavía no están reguladas. ¿Dónde están los carpinchos? Nordelta. Nordelta, es un bueno, humedal. Sí, Nordelta es un humedal, por ejemplo. Y ahí se explica que los carpinchos, digamos, viven en ese hábitat, es el ecosistema de los carpinchos. Sí, también son del delta, en realidad son una especie original del delta que, ¿qué pasa? Con la multiplicación de justamente urbanización no planificada, después terminan migrando a lugares donde no deberían estar. Vamos a preguntarle a Juan. Después vamos a volver con los carpinchos. Sí, Me interesa volver al supuesto. tema de los carpinchos, que hizo bastante ruido. Pero le quiero preguntar a Juan, que hizo esta travesía, 350 kilómetros en kayak. Es un montón. Es una barbaridad. Contame cuál fue la intención, qué querías mostrar, digo, más allá de lo simbólico que eso representa, atravesar tantos kilómetros. ¿Qué querías hacer visible de esto que aparentemente no es tan visible para el resto de la sociedad? Bueno, un poco como se viene diciendo, ¿no? La importancia de una ley de humedales. La acción que tomamos de hacer en kayak 350 kilómetros durante 7 días, desde la multisectorial de humedales de Rosario, estamos impulsando esta ley de humedales porque entendemos que es importantísimo, importantísimo, importantísimo preservar este medio ambiente que tiene un gran rol, un rol fundamental. Ahí estamos viendo en las imágenes de ustedes en kayak, porque es un montón realmente. ¿Que estabas vos con cuántas personas haciendo esta travesía Salimos en kayak? 40 kayakistas de Rosario, 40 botes, mejor dicho, de Rosario. Llegamos 70 porque en el medio se fueron sumando personas que se iban sumando a esta causa, ¿no? Que no es de la multisectorial de humedales de Rosario ni de las más de 380 organizaciones que adhirieron, sino que es una causa social que tiene evidentemente mucho consenso a nivel social, porque es muy importante, por lo que decía Niki recién, porque lo que hace es equilibrar, mitigar el cambio climático que estamos viviendo actualmente. Leonardo, a todo esto, ¿qué dice la ley de humedales y por qué está pasando en el Congreso? ¿Por qué no sale? La ley de humedales es una ley de presupuestos mínimos, que es a lo que está autorizado el Congreso
facultado por la Constitución para regular cosas que cruzan a todas las provincias, para decirlo de alguna manera, o actividades que cruzan a todas las provincias. En este caso es una ley de presupuestos mínimos para la preservación y el uso racional de humedales a lo largo y ancho del país. Como decía Niki, humedales hay en todo el país, hay arriba de la montaña, el salar, las Salinas Grandes es un humedal, las turberas de Tierra del Fuego es un humedal, la albúfera de Mar Chiquita es un humedal, el delta del Paraná es un humedal, Nordelta era un humedal o es un humedal intervenido por la actividad humana. Entonces, y por carpinchos, ¿sabes? Con carpinchos también todavía, que viven mucho porque también pierden sus predadores cuando hay, digo, que hay muchos más porque pierden sus predadores, porque cuando hay actividad humana, no sé, los yacarés se van y entonces no se comen al carpincho, entonces el carpincho se reproduce más y así vamos como destruyendo, digamos, estos ecosistemas. Son muy importantes, ya lo decían también recién Juan y Niki, tienen muchos servicios ecosistémicos, así se los llama también. No solo mitigan el cambio climático, porque son el ecosistema con mayor capacidad de absorción de los gases de efecto invernadero que cualquier otro, sino que son reguladores de inundaciones. Esto es importante para la gestión política, para algo que después seguramente Maristela va a marcar, que es la ceguera que tiene la dirigencia política en general. Por ejemplo, la cuenca del río Luján, abarrotada de barrios cerrados en los últimos 20 años, generó enormes inundaciones, tanto que creo que fue en el 2016, no recuerdo, la basílica misma de Luján se inundó, y eso no pasaba desde que la basílica es basílica. ¿Y eso por qué empieza a pasar ahora? No solo porque llueve más y hay calentamiento global y entonces las cosas climáticas, los eventos climáticos son más fuertes, sino también porque destruimos el sistema de absorción y canalización del agua. La ley es importante porque lo que pretende es regular y controlar el uso que se hace de esos humedales para protegerlos. Y esto lo digo así porque los grandes detractores de la ley de humedales son detractores de cualquier tipo de regulación. Y lo único que están logrando los lobbies de la sociedad rural, los lobbies de los arroceros, los forestales, los lobbies inmobiliarios, los lobbies mineros, un montón de lobbies. Todos, se cruzan todos, lamentablemente todos. Nosotros los hemos invitado a todos a hablar al Congreso, inclusive para que digan lo que piensan. Todo lo único que están logrando es retrasar esa regulación, entonces ganan tiempo para seguir destruyendo los humedales a costa de sus propios negocios. Por eso nosotros, cierro con esto, lo que pretendemos es construir y consolidar un proceso que se viene dando desde el movimiento socioambiental, porque los primeros que lo plantearon fueron los ambientalistas y las ambientalistas, que en el 2013 tuvo un primer intento con Giustiniani en el Senado, en el 2016 o 15 con Pino Solanas en el Senado, las dos veces logró sanción, dictamen, después sanción, y fracasó, y hoy es la tercera vez, o esta es la tercera vez. Hicimos la unificación de los 11 dictámenes de ley que habían presentado, perdonen que la haga tan larga, pero necesitamos que avance ahora esta protección y regulación. Vamos al pero con Mariestela. Ahora no, en un ratito, ¿para qué le quieres decir? En un ratito contame, Leo, ¿por qué se frenó en diputados cuando avanzó en el Senado? En un ratito, porque quiero avanzar con Maristela a propósito de lo que quería preguntar Cata, que tiene que ver, vos hiciste un enunciado, ¿no?, de todos los lobbies. Estaría bueno que Maristela lo baje un poquito a tierra, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que se oponen de alguna manera al cuidado de los humedales? Sí, y le agrego a la pregunta de Diego, ¿por qué la política está tan ciega? Digo, por la cantidad de años que está contando Leonardo, que está esto en el Congreso y no sale, claramente ahí me parece que hay una ceguera política. Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y gracias por colocar estos temas en el debate televisivo que está tan poco presente, ¿no? Hay intereses económicos mayores. Yo creo que ningún otro proyecto de ley, ni siquiera la de glaciares, que fue tan disputada ya en 2010, la ley de bosques también, fueron tan controversiales o generaron la convergencia de tantos lobbies económicos juntos, entre ellos, como bien nombraba el diputado Grosso, está el lobby sojero, ganadero, que busca desmontar, deforestar para continuar con el monocultivo. Está el lobby minero, porque también hay vegas, humedales en los territorios donde pretenden realizar intervenciones mineras. Y está el lobby inmobiliario, que ha tenido una centralidad en estos últimos tiempos muy clara, con la expansión de los countries y los barrios privados, que bien decían algunos,
A mí me pasa además con ese tema que yo lo estudié hace 20, 30 años, cuando recién iniciaba en la época del menemismo la expansión de los barrios y los countries. Fue una expresión de la desigualdad social y el intento de segregación espacial lograda, naturalizada hoy en día. Y en los últimos 20 años empezaron a proliferar los llamados countries náuticos, que van atropellando y destruyendo los humedales, porque efectivamente lo que hacen es remover los humedales para construir a partir de eso lagunas artificiales y proponer eso como un mensaje paisajístico que haga más atractivo al country o barrio privado. Y hay una gran cantidad de countries náuticos, no solamente Nordelta, que es casi una mega ciudad privada, que efectivamente genera todo este problema de inundaciones, este problema de obturar los corredores naturales en los cuales antes transitaban los distintos animales, como por ejemplo roedores como los carpinchos, ¿no? Entonces, ahí hay una problemática también, porque lo que vemos es que detrás del lobby inmobiliario lo que hay es presión en los distintos municipios para rezonificar, ¿no? Y una zona de reserva se convierta en una suerte de zona residencial sobre la cual pueda construirse un country, un barrio privado. Eso por un lado. Entonces tenemos una gran cantidad de lobbies y actores económicos concretos que están operando para que esta ley no salga y para seguir en ese sentido destruyendo los humedales que tienen funciones ecosistémicas imprescindibles, como se ha dicho aquí, y muy ligadas también, y cada vez más imprescindibles ahora en un contexto de crisis climática. Por otro lado, lo que uno podría decir es que en nuestra clase política hay una gran ceguera desarrollista, ¿no? Tenemos una clase política que tiene una agenda del desarrollo que está atada al pasado, en donde todo lo que sea ambiental o las demandas ambientales incomoda, le obliga a salir de su zona de confort, porque supone levantar el velo sobre los modelos de apropiación de la naturaleza, sobre el modelo de desarrollo, el modelo de consumo, de desechos. Implica pensar además la relación con la naturaleza desde otro lugar y cuestionar por ende el sentido común hegemónico, dejar o abandonar esas palabras tan estridentes que hoy ya no tienen el significado que tenían hace 30 o 40 años, como son el término de desarrollo y progreso, que hoy son muy cuestionados porque efectivamente son responsables de la catástrofe ambiental que estamos atravesando. Maristela, déjame preguntarle a Leo, porque antes lo había interrumpido. Me gustaría escuchar qué dicen en la Cámara de Diputados, donde se han frenado muchos proyectos. ¿Cuál es ese argumento? Está claro la acción de los lobbies. Ahora, ¿cómo lo traducen en palabras? ¿Cómo se oponen a este proyecto que suena tan bien? ¿Qué es lo que dicen para frenarlo? Algunos lo dicen, otros no lo dicen. Esa es la realidad, digamos. Pero ¿cuál es la realidad para que no salga? ¿Lo cajonean? ¿Cuál es el hay presión sobre los diputados y las diputadas de las provincias, eso es concreto, tapas de diario, notas. Yo presenté un proyecto sobre la regulación de los agrotóxicos en la fumigación de los campos y salieron 5 notas en diarios de tirada nacional hablando de un ataque al campo, digamos. Yo soy un diputado que vive en el conurbano y eso efectivamente no lo afecta ni en su desarrollo territorial, pero a los diputados y a las diputadas del interior eso funciona como lobby concreto y específico y objetivo y si uno hace un poquito de investigación lo puede encontrar con cada uno. Y después hay una cuestión que es lo que decía Maristela recién, que hay una discusión no saldada en muchísimos espacios, inclusive progresistas y populares de Argentina y de América Latina, que tiene que ver con la discusión del desarrollo contradictorio con la mirada las palabras de Cata.